Maravilloso, excelente canto. Me alegra mucho que podamos estudiar Romanos 6. Muy bien, voy a girar allí. Hagamos una breve oración. Oh Señor, te doy gracias por este lugar que tenemos, aunque sea un poco. Hace frío aquí esta mañana, Señor, hace frío porque tenemos aire acondicionado. Creo que preferiríamos eso. Así que gracias, Dios, por lo que nos has dado, y abundancia incluso. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos para centrarme en este texto esta mañana. Señor, lo que vamos a estudiar es los detalles. Señor, aquí van a pasar cosas que estudiamos que nos muestran el Evangelio es poderoso. Y Señor, lo creo. Hay cambios. Señor, te ruego que nos ayudes a comprenderlo. Ruego que nos ayudes a créelo, incluso aquellos de nosotros que tenemos fe salvadora, que nos aferráramos a ella. Aún más, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así nos quedamos el domingo pasado. Si recuerdan, hablamos de Adán y como todos nacimos con la desafortunada la circunstancia de haber nacido como Adán. De hecho, nos parecemos mucho a Adán. Podríamos decir que somos Adán. Nacemos exactamente como Él nos dejó. Como pecadores. A través de su única transgresión, todos nosotros somos nacidos con una sentencia de muerte pendiendo sobre nosotros, cabeza. Pero hay buenas noticias, y las buenas noticias es que a pesar de que eso sea así, Jesús ha venido y ha ofrecido la libertad. Donde el perdón, de la gracia, de la redención, de justicia. Y aunque no elegiste serlo, nacido pecador, eres lo que eres. Pero si tienes una opción cuando se trata de si vas a recibir lo que Jesús lo ha hecho. Como ves, el pecado causa la muerte, pero gracias a Cristo murió, Él ofrece su muerte como tu muerte. Lo que significa que el castigo que mereces, Él ha recibido, y se te ofrece el perdón. Tú no solo tienes perdón, sino que dice que en su resurrección hemos sido justificados, para que en la resurrección de Cristo, Él te ofrezca justificación. Si lo recibes, qué maravillosa realidad. Ahora, mucha gente piensa que antes, ellos pueden venir a Dios y tener eso, conversación y decir, está bien Señor, es hora de que me ponga en marcha, rodillas para mirarte y decir, está bien, Señor, soy tuyo, te creo, confío en ti. Piensan, bueno, será mejor que me asee un poquito, ¿verdad? Tengo algunas cosas, tengo algunas personas con las que tengo que hablar, tengo algunas de mis maneras que necesito ser reparado, enmendado. Mira, pero el problema con esa idea es es que dice que la gracia de Dios abunda en la vida de un ser horrible, miserable pecador. Así que tienes todas estas cosas terribles, y hablamos de un campo, ¿verdad? Cuando habló de cómo la gracia abunda sobre el pecado, como una cabra que abunda entre la maleza. Es posible que tengas un campo que se acaba de cargar, con todo tipo de hiedra venenosa y toro, cardos y todo tipo de cosas, y tú puedes salir y puedes intentarlo, puedes tirar de él si quieres. ¿Alguna vez han oído hablar de un shortweed? Una hierba de chupito es un tipo de hierba, que en cuanto lo toques, las semillas explotan, pueden llegar hasta 10 o 15 pies. Tenemos una especie de tiro de maleza afuera, aquí que todo el mundo odia. ¿Cuál es la peor hierba en St. George? La cabeza de cabra, ¿verdad? Sí, lo he oído bien. ¿Alguien dijo planta rodadora? ¿Qué le pasa a la planta rodadora? No, esas cabezas de cabra, hombre, estás montando tu bicicleta, todo está bien, y ahora tienes una neumático pinchado. ¿Qué? Otra vez cabeza de cabra, ¿verdad? Esas cosas se extienden como locas, pero irónicamente, a las cabras les encantan, ¿vale? Así que si vas a salir ahí fuera, y crees que vas a reformarte, antes de venir a Jesús, toma todos esos pecados. Lo único que estás haciendo es esparcirlo. Puede que se vea bien por un día o dos,
pero apuesto a que esos regresan incluso peor de lo que empezaron. Ahora, quieres venir a Jesús como un pecador, porque Él sabe qué hacer. Él abunda en todo ello. Ahora bien, esto podría darle a alguien la idea de que es falso, y lo que hace Pablo es él. Aborda esta idea en el versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué diremos entonces? Debemos continuar en pecado que la gracia puede que abunden, ¿verdad? Esta idea de que, bueno, ahora que Dios está tomando cuidado de todas estas malas hierbas del pecado en mi vida, ¿no significa eso que puedo simplemente pecar todo el tiempo? Ahora bien, eso podría haber sido una acusación de un incrédulo, pero Pablo quiere abordarlo, y su respuesta en el versículo 2 es, de ninguna manera, ¿cómo podemos nosotros, que morimos al pecado, vivir en él? ¿No sabéis que todos nosotros, los que han sido bautizados en Cristo Jesús fueron bautizados en su muerte? Por lo tanto, fuimos sepultados con él mediante el bautismo, en la muerte para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, nosotros también podríamos caminar en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él, en una muerte como la suya, ciertamente lo haremos. Estar unidos a Él en una resurrección semejante, sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado con Él para que el cuerpo de el pecado podría ser reducido a la nada. Nada. ¿Sabes de dónde vinieron todos esos pecados? ¿De qué están en tu vida? Tú las plantaste. Tú los pusiste ahí. ¿Y por qué hiciste eso? Porque eso es lo que haces, ¿verdad? Antes de que alguien venga a Cristo, son un pecador. ¿Qué hacen los pecadores? Ellos pecan constantemente, porque eso es lo que hacen, eso es lo que son, esa es su naturaleza, ¿de acuerdo? Estoy teniendo una competencia ahora mismo con el bebé. Entonces, la pregunta es: lo siento, gracie. Esta idea de que piensa en esto por un segundo, porque esto es vital, ¿de acuerdo? Mencioné anteriormente en la introducción como cuando Cristo murió por ti, pero esto va incluso más allá de eso. Lo que dice aquí es que Él mismo, el pecador que eres, es algo en Él. Tiempo pasado, si has creído en el Evangelio, si crees que Jesús realmente murió, confías en que Él murió y tú estás allí con Él, al menos tu antiguo yo. Dice que cuando te bauticen, ¿de acuerdo? Eso es lo que hacen los creyentes, ¿no? Cuando crees en el Evangelio, eres bautizado. Tenemos una pequeña idea de lo que esto, cuando bautizamos a la gente, en la iglesia bíblica de Sion, ¿verdad? Te tenemos, cruzas los brazos, te lo diré mientras bajas otro anciano te está bautizando, enterrado en él, semejanza de su muerte, resucitado a semejanza de su resurrección. Ahora bien, yo no estoy haciendo eso, ¿verdad? En realidad no estoy causando que eso suceda, y el agua no es la causa de que eso suceda, es tu creencia, es solo una representación, una muy importante, que estás diciendo públicamente, estoy con Cristo. Estuve con Él en su muerte, y estoy con Él en su resurrección. ¿Eso te afecta, sabes? Significa que el anciano ha muerto. Tiene un toque picante, ¿no crees? Él dice, ¿cómo podemos nosotros que morimos el pecado aún vive en él? ¿Cómo podrías seguir viviendo en él si moriste por eso? ¿Cómo podrías vivir en algo así? Obviamente, está haciendo una pregunta retórica. Es algo así como si fueras un prisionero de guerra, y has estado encerrado. Tratados vergonzosamente, encerrados en esa prisión. De repente, se oyen disparos, que venía del pasillo, y un estadounidense. El soldado corre, rompe la cerradura y dice, muy bien, vamos, y tú siéntate, allí contemplando. ¿Me lo imaginé? ¿Esto realmente sucedió? Tiene que volver y decir, ¿cómo estás? Levantarse, vamos, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Has sido liberado. ¿Por qué has sido liberado?
Aquí dice, continúa en el versículo 6, para que ya no estuviéramos esclavizados. Pecar. Por nadie que haya muerto, lo siento. Para aquel que ha muerto se ha establecido, libre de pecado. Entonces, si has muerto con Cristo, tienes. Han sido liberados del pecado. Liberado. No sé si lo sabes, pero los marineros no tienen fama de ser piadosos. No lo hacen, tienen fama de libertinos. Hay una historia sobre un viejo marinero que, mientras estaba en el viaje, dio su vida a Alá. Señor, y cuando llegaron al puerto, los amigos se acercan y dicen, oye, Johnny, ¿qué pasa? ¿Dices que salimos y conseguimos? ¿En algunas peleas esta noche? Él dice, oh, chicos, me encantaría salir y meterme en algunas peleas, pero no tiene pies. Dijeron, ¿cómo llamas a esos tamaños? ¿Hay 12 ahí abajo? Él dice, oh, esos son pies, pero esos no me pertenecen. Esos pertenecen a Jesús, y esos pies solo a Él. Ve a dónde va Jesús. Algunos amigos más se acercan corriendo y dicen, oye, Johnny, vamos a ir a emborracharnos. Él dice, oh, muchachos, me encantaría hacerlo. Eso, pero no tengo manos. Dicen, ¿cómo se llama esa carne? ¿Ganchos colgando de tus muñecas? Él dice, oh, esas son manos, de acuerdo, pero esas son las manos de Jesús. Mira, ellos solo pueden hacer lo que Jesús quiere, que lo hagan. Has sido liberado, has sido liberado. No solo has sido liberado, sino que se le ha dado la capacidad de obrar con rectitud. Dice en el versículo 8, ahora si nosotros hemos muerto con Cristo, creemos que también vivirá con Él. Sabemos que Cristo fue resucitado de entre los muertos nunca volverán a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque la muerte que murió al pecado de una vez para siempre, pero la vida que vive, Él vive para Dios. Así que vosotros también debéis consideraros muertos a pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Así como la muerte de Cristo tiene ramificaciones reales en la vida de un creyente, también lo hace su resurrección. Si has muerto con Cristo, resucitarás con Cristo. No está hablando de un tiempo futuro de resucitar físicamente, está hablando de que la resurrección debería tener un efecto en tu vida ahora mismo. Ya no tiene dominio sobre ti. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguien está en Cristo es una nueva creación, las cosas viejas han desaparecido, he aquí que todas las cosas se renuevan. Gálatas 2:20 dice, yo he sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive por medio de mí, y la vida. Yo vivo para aquel que me amó y se entregó por mí, lo he entregado todo a Cristo. Cuando dice aquí en el versículo 11, Él dice, así que vosotros también debéis consideraros muertos, pecar y vivir para Dios en Cristo. Creo que en nuestro idioma inglés, eso casi suena como, mira, simplemente tienes que tener una filosofía diferente. Existe una teoría al respecto. Hay una mentalidad que debes tener. No, para considerar esto, tal vez haya una mejor manera. Decir que sería, esto es, no necesariamente, tal vez, ¿verdad? Tal vez sí, tal vez no. Piénsalo, ya sabes, de un lado a otro. No, esto es una realización, despertar que estás muerto al pecado y vivos para Cristo. Ahora bien, ¿cómo puede ser eso cierto? ¿Cómo podría ser una revelación? Porque se basa en los hechos. No se basa en una esperanza o eso espero. Se basa en los hechos. Cristo murió, Cristo resucitó. Por lo tanto, si estás en Él, murió, has resucitado y eso ha muerto. Un efecto. Significa que ahora son posibles cosas que antes eran posibles. Antes no era posible. El versículo 12 dice, por tanto, no reine el pecado en tu cuerpo mortal para hacerte obedecer sus pasiones. Eso es posible. Eso ahora es posible. Antes no era posible. Verás, cuando el pecado llamaba, tenías que respuesta. Ahora bien,
no lo digo como creyente, no tienes la tentación de pecar. Sé que aún tengo la tentación de pecar. Todavía tengo esta carne, y Pablo lo hará. Ya hablaremos de eso más tarde, pero ahora tienes la capacidad de rebelarse. Antes no podías rebelarte. No, el pecado reinó sobre ti, pero aún así, quiere. La diferencia es que no tienes que escuchar. Sé que eso es difícil. Sé que mucha gente piensa, bueno, no lo entiendes, Sam. He estado lidiando con este pecado por un tiempo, mucho tiempo, lo he intentado, he rezado, y aún así. Dominio sobre mi vida, y parece que siempre cedo ante ello cuando me llama. Bueno, amigo mío, tienes que cambiar tú. Piensa en quién eres. Estás muerto al pecado y vivo para Cristo. Los cristianos pecan, escuchen esto, los cristianos pecan porque eligen someterse a la autoridad de sus pecado. Permiten que reine. Verás, tú decides que eso va a suceder. Cuando en realidad necesitas matarlo. Tienes que matarlo, tienes que hacerlo, entiérralo, y cada día tengo que levantarme y hacer lo mismo, cosa porque todos los días vas a conseguir arriba y esa cosa va a volver, bien, de vuelta para retomar el control, pero te lo digo, eso es lo que debes hacer. Podrías decir, bueno, Sam, eso es demasiado simple, es así de simple, no es nada fácil. Puede que necesites llegar. Busco ayuda. Ya sabes, en Hebreos, él dice que no resistieron el pecado hasta el punto de desprenderse de él, sangre, ¿verdad? A veces supongo que en realidad se refiere a cuando Cristo dice que si tu mano te hizo pecar, córtalo. ¿Alguna vez has visto a un cristiano con la mano cortado antes? No, no lo has hecho, ¿verdad? No nos resistimos, nosotros no peleamos, nosotros no nos rebelamos, nosotros no. Tienes que dejar de tratar tu pecado como si fuera algo que no eres. Es tu amigo, no es tu amigo, deja de ignorarlo, no lo ignores. Afróntalo. Afróntalo, pero no con tus propias fuerzas. Afróntalo sabiendo que has sido crucificado con Cristo, que el Evangelio en ese punto en tu vida tiene un efecto. Si necesitas ayuda, eso es lo que la iglesia te ofrece. Por eso nos nutrimos unos a otros. En esta congregación hay algunos asesinos de pecados muy endurecidos. ¿Lo sabías? Y les encantaría enseñarte técnicas de guerra. Les encantaría mostrarte lo que eso significa, pero si estás lleno de orgullo, no lo haré. No pedirás ayuda. Tenemos que luchar. Tenemos que rebelarnos. No solo lo hace posible, sino que el Evangelio, la realidad de que Cristo ha muerto, hacer posible que puedas resistir el pecado. Pero debido a que has sido criado, significa que tener la capacidad de obedecer realmente a Dios. Tienes la capacidad de obedecer a Dios. Versículo 13, no presenten sus miembros a el pecado como instrumentos de iniquidad, pero presente para Dios como aquellos que han sido traídos de muerte a vida y tus miembros a Dios, como instrumentos de justicia. Es posible. Esto me recuerda a Peter cuando está siguiendo Jesús. Él ha estado siguiendo a Jesús por un tiempo, pero, en realidad no lo ha seguido completamente, bien, y regresa de pescar, él y sus amigos, ¿verdad? Han estado fuera toda la noche, no han pescado nada, probablemente cansados, listos, para descansar un poco. Entonces viene Jesús. Bueno, es Jesús. Ya sabes, vienen las multitudes. Se sube al bote de Peter, se lo llevan lejos de la orilla. Él enseña, y en lugar de dejarlo atracar su barca y irse a la cama, dice Jesús, oye, volvamos a salir en el barco. Cojamos ese barco y esas redes. Vamos a pescar, ¿vale? Dice, oye, hemos estado fuera toda la noche. No hemos atrapado nada, pero a su voluntad, a su orden, lo haremos. Entonces se somete a Cristo. Él le da los instrumentos de su oficio. No es así, bajo su control.
Él le da su propio trabajo para poner. Las redes están caídas. ¿Y qué sucede? Por supuesto, capturan un gran enjambre de peces tan grandes que en realidad no pueden alcanzarlos. Todo sucede en el barco, ¿verdad? El barco empieza a hundirse, la mayor captura de la historia. Algún cantero acaba de subir al barco y lo superó a todos, ¿verdad? Bueno, la idea aquí es que Peter sabía perfectamente lo que estaba pasando. Pedro mira a Jesús. Él dice, apártate de mí, soy un hombre pecador. ¿Pero qué le dice Jesús a Pedro? Él dice, Peter, de ahora en adelante, yo soy, te voy a convertir en pescador de hombres. El énfasis está en que Jesús iba a, hazlo eso. Peter no podía hacer eso por sí mismo, pero Peter sí podía, devuélvele la vida. Y a partir de ese momento, Peter lo hace. Él lo entrega todo a Jesús. Él sigue a Jesús. Eso es posible. Eso es algo que podemos hacer. La pregunta es, ¿lo has hecho? ¿Tiene? Si crees en lo que ha hecho, crees que ha resucitado, eso significa que tienes la capacidad de obedecerle, lo que significa que estás en un mundo completamente diferente, Dice en el versículo 14, porque el pecado será, no tienen dominio sobre ti puesto que eres, no bajo la ley, sino bajo la gracia. Vale, ¿qué significa eso? Eso no es inherentemente comprensible. Cuando cayó el muro de Berlín en 1989, todavía lo recuerdo. Yo era lo suficientemente mayor como para recordar cuando cayó el muro de Berlín. Ahora tenemos un problema con los adultos. Bebés de Charlotte. Cuando cayó el muro de Berlín, lo que es interesante, son los alemanes del este, que estaban bajo él. La IRSS ahora tenía la libertad de examinar detenidamente al lado oeste. Y lo que sucedió fue que, cuando fueron a el lado oeste, la historia dice que entraron en estas tiendas y vieron cosas que nunca lo habían visto antes y se pusieron tan entusiasmados, los agotaron todos, y lo estaban acaparando, estaban acumulando las cosas para regresar, porque asumieron que tal vez los rusos volvería a tomar el control. Algunas personas ni siquiera abandonaron el East Side. Porque aunque su estatus había cambiado, la mentalidad no lo había hecho. Cuando yo tenía probablemente 3 navidades o hace unos días, al día siguiente del Día de Acción de Gracias, mi esposa y a mis hijos nos gusta subir y talar un árbol. A mi esposa y a mí nos gusta. No sé si a mis hijos les gusta o no, pero aceptan. Subimos y cortamos un árbol. Estamos de baja por Navidad y siempre nos conectamos a Internet. Obtenemos nuestro permiso para el árbol de Navidad y nosotros. Sube a la montaña y nos vamos. Conseguiremos nuestro árbol de Navidad. Y un año, hicimos precisamente eso. Nos conectamos a Internet y compramos el árbol de Navidad. Con permiso y nos dirigimos a la montaña, donde siempre nos gusta ir de excursión. Nos levantamos, cogimos nuestro árbol, volvimos y vimos. Había un agente del servicio forestal y un agente de la ley oficial, ahí abajo revisando los permisos para árboles de Navidad. Y por supuesto, estamos muy emocionados de que él puede hablar con nosotros si quiere. Va a perder el tiempo. Estoy atando el árbol. Y, efectivamente, ahí aparece. Él dice, hola chicos, solo estoy comprobando si permisos para árboles de Navidad. Y claro, nosotros decimos, aquí lo tienes, pobres infelices, estamos bien. Y echa un vistazo al permiso. Él hace esto. Él lo mira y dice, yo estaba. ¿Qué es eso? Él dice, sí, este es un árbol de Navidad. Permiso, pero esto es de la Oficina de Gestión de Tierras. Mira, estás en el servicio forestal, lo que significa, acabas de cosechar un árbol de Navidad sin un permiso. Yo estaba como, oh hombre, bueno, ya sabes, se pueden ver errores. Solo queremos conectarnos a Internet. Podemos conectarnos en línea ahora mismo y pide otro. Él dice, no, tengo que darte un boleto. Y yo dije, ¿de verdad tienes que darme una? ¿Pero el boleto? Él dijo, sí, tengo que dártelo. Un boleto, $450. Que esto te sirva de lección. Comparto esa historia porque la realidad es que nos multaron porque rompimos ley. La ley es buena. No dejes que el versículo 14 te haga. Piensas, bueno, es bueno que no lo sea. Sobre la ley porque la ley es mala. No,
la ley es buena, el problema es que Sam es malo. Bueno, la ley es buena, soy malo. Entonces, la razón por la que el pecado tiene dominio sobre mí en la ley es por el pecado. Es lo que exige que pague la multa. El pecado exige que pague las consecuencias de mis acciones. Y en esa situación, tuve que pagar 450 pesos, no por la ley, sino porque yo infringió la ley. Y cuando infringí la ley, tuve pagar las consecuencias. Verás. Así que, según la ley de Dios, funciona de esa manera. Bueno, así que bajo la ley de Dios, que es perfecta y santo, lleva la cuenta de tus pecados. Todo suma, lo aumenta. Piensas, oh, Dios mío, soy realmente malo. La ley no te hace bueno. Eso solo demuestra lo malo que eres. Y el pecado, tu transgresión te domina. Bajo ese sistema porque siempre apuntará a la ley. Así que lo rompiste. Pero bajo la gracia, como aquellos alemanes del este, nosotros ya no están bajo ese gobierno. Verás, te han transferido completamente fuera de eso, lo que significa, sí, tal vez la gente en el lado este de Alemania, hizo algunas cosas que iban en contra de los soviéticos, las reglas del sindicato, pero ya no podían ser procesados, porque ya no estaban sujetos a esa norma. De la misma manera, no somos más tiempo bajo la ley. Significa que no hay consecuencias para él, pecados que has cometido. ¿Por qué? Porque habéis sido crucificados con Cristo. El tú que eras tú que pecaste. Y te merecías la muerte y te la merecías. Todas las consecuencias, Cristo tomó esas consecuencias por tú en la cruz, lo que significa que estás totalmente gratis. Estás libre de todas esas consecuencias. Cuando acababa de salir del Marina, mi primer día fuera de la Marina, fui a este gran edificio administrativo y recuerdo que me dieron mi tarjeta inactiva, lo que significa que a partir de ese momento, ya no está en servicio activo, ya había terminado. Y recuerdo cuando salí afuera, el primer pensamiento que tienes cuando estás en el servicio es siempre que salgas con el uniforme puesto. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ponerte el sombrero, ¿no? Tienes que ponerte la tapa. Eso es lo que dicen, ponte la tapa, ¿de acuerdo? Tú pusiste esa funda, y recuerdo que salí de el edificio y comencé a poner mi tapa. Pensé, espera, soy libre, no necesito usar una mascarilla. Me quité esa cosa, salí afuera, dejé que el sol brillara sobre mi cara, y yo solo esperaba que algún jefe lo hiciera. Acércate y dile, ponte la tapa, contramaestre. Yo diría, oh, lo siento, amigo, ya no estoy en el ejército, mira mi tarjeta. ¿Vale? Nunca sucedió. La fantasía era que no llegué a vivir. Sácalo. Acabo de ir a mi coche y eso fue él. Pero yo tenía esa esperanza. Sentí esta emoción. Verás, mi esposa ya se había llevado a nuestro hijo, Cody, y regresó a Wyoming. Y yo estaba entusiasmado con mi vida allí. Iba a ir a la universidad. Pero todo eso estaba solo en el futuro. Eran todas esas cosas que estaban allí. Eso me entusiasmaba. En ese momento, no tuve que preocuparme sobre volver al barco, seguir adelante, deber. Recuerdo que salí del gimnasio, un día cuando estaba quieto, cuando yo estaba en la universidad. Me di cuenta, pensé, mi instinto, ¿cuándo es mi día de servicio? Tengo que presentarme en el barco. Quiero decir, es un pensamiento natural. Pensé, no tengo ninguno ya no. Mira, como cristiano, todas esas cosas que lo hiciste y todas las razones por las que Dios lo haría. Alguna vez te miré y dije, no lo hago. Sé que este tipo me decepciona, o esta chica me decepciona. No está ahí, se ha ido, está cubierto. Lo que tienes que esperar es ser realmente útil para Dios, ser usado por Él. Y eso es lo que debemos esperar. Por supuesto, eso nos lleva a un segundo punto, que tendremos que cubrir el próximo domingo. Pero por ahora, la gran pregunta es, tú tratando de limpiarte antes de que ve con el que va a limpiar. ¿Estás despierto? No necesitas hacer eso. ¿Realmente has entregado tu vida a Cristo? ¿Dónde dices, voy a hacer esto? Tal vez lo hayas hecho y ni siquiera hayas estado allí, bautizado. Vamos a bautizarnos, ¿de acuerdo? Pongámonos serios. Para identificarte con la realidad que tú has sido, te estás identificando con la muerte de Cristo, para que puedas liberarte de tu pecado y puedes caminar en novedad de vida. Novedad de vida. Todo es nuevo. Tu propósito está completamente entregado a Dios. ¿Estás preparado para eso? Oremos. Señor, gracias por este pasaje de las Escrituras.
Señor, es reconfortante saber que tú. Ya no miremos nuestro pecado y recordemos eso, Señor. Miras a la cruz porque depositamos nuestra fe en eso. Señor, tenemos una perspectiva completamente diferente sobre vida. Señor, vivimos según la verdad que has muerto y que nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestro ser pecaminoso ha muerto contigo. Y nuestra nueva vida es el resultado de resucitando contigo cuando hiciste todo eso en nuestro nombre. Y sin embargo, muchas veces nos dejamos engañar por nuestra propia carne, casi engañada, estafada, presionada, pensando que este pecado reine sobre nosotros. Oh, Señor, te ruego que nos des la gracia de rebelarse, nos das la gracia de matar eso. Pecado, enterrar ese pecado porque es muertos y enterrados. Señor, te ruego que mientras miramos hacia adelante, analizamos lo que usted puede hacer con a nosotros. Señor, ruego que haya muchas personas que son creyentes que simplemente piensan que no lo son apto para realizar ciertas funciones en la iglesia, no son aptos para hacer ciertas cosas, pero están más que capacitados para ello. Caballero, han resucitado contigo, tienen una frescura de vida. Señor, estas cosas son cosas que somos capaz de. Algunos de nosotros podemos tener un cambio en estado, pero no tenemos ningún cambio en nuestra mentalidad. Ruego que corrijas eso. Señor, te ruego que lo rehagas. Señor, derrama tu gracia sobre nosotros, Dios. Danos sabiduría. Te amamos y estamos agradecidos por ti, lo que has hecho. Señor, ayúdanos a caminar en ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.